Feliz domingo, ¿qué tal? Hechos, datos, cifras y personajes que nos dan de qué hablar. Y hoy conversaremos del fuerte impacto que ha tenido la pandemia sobre más de 10 millones de estudiantes de la educación básica en Colombia, las consecuencias y debilidades estructurales de formación académica digital y virtual que el COVID evidenció en nuestro país. En todo el territorio nacional el confinamiento preventivo comenzó en marzo del 2020. Desde entonces y de acuerdo con los datos del Ministerio de Educación Nacional, se cerraron 53.717 sedes educativas, 82% del sector oficial, es decir, 43.853 sedes, y 18% del sector privado, unos 9.866. Esta medida vio afectada, por supuesto, la normalidad académica de estudiantes de la educación básica y media, matriculados en marzo del 2020. El sistema educativo se trasladó a la casa. ¡Ay, qué dolor de cabeza para nosotros los padres! Realmente fue y para algunos sigue siendo un dolor de cabeza, algo muy complejo de asumir. Y desde el principio de esta pandemia esto fue una realidad. Así se vivió la educación en nuestro país, con pequeñas excepciones, por supuesto, en octubre y noviembre de 2020, cuando se abrieron cerca de 240 colegios privados solamente aquí en la capital del país. ¿De qué se habla? De la educación y de lo que está pasando realmente en nuestro país alrededor de ella. Y para entender la gravedad de lo que ocurrió con la educación en medio de esta pandemia, prestemos mucha atención al siguiente informe. Es bastante preocupante la situación. En diciembre de 2019, este titular encabezaba la primera página de los principales diarios del país. En el mundo, nadie esperaba la llegada de una pandemia, pero ya la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, advertía del bajo nivel educativo de los estudiantes colombianos. Las pruebas PISA de 2018 dieron como resultado niveles inferiores a los determinados por la organización en áreas como lectura, matemáticas y ciencias. Las repentinas condiciones que en marzo de 2020 obligaron a cambiar la forma de educar a los niños y adolescentes en Colombia y en el mundo hicieron que el nivel de conocimientos de alumnos de primaria y bachillerato siguiera en descenso. Hay un estudio de la OECD que dice que el año pasado fue un año perdido, no solamente por lo que se dejó de aprender, sino por los retrasos que tuvieron los estudiantes en algunas de las áreas. Hemos podido ver que a pesar de que estos chicos están en quinto grado, sus conocimientos durante la pandemia o digamos en estos tiempos de pandemia prácticamente son de estudiantes de segundo grado. Colombia está considerado como uno de los países que menos tiempo tuvo abiertas las escuelas y colegios durante la pandemia y además, con el método virtual, era muy difícil saber si los estudiantes realmente estaban recibiendo su clase. Algunos de los estudiantes a nivel mundial aparecían conectados, pero uno no sabía si estaban conectados. Aparecían conectados virtualmente, pero desconectados en su atención y concentración. Factores relacionados con el comportamiento y bajo compromiso de los estudiantes al no tener la supervisión de sus profesores sumaron para que después de la cuarentena la crisis se agudizara. El más reciente informe de la Fundación Corona dice que en 2020 la inasistencia escolar alcanzó un 16.4%, situación que se sintió más en zonas rurales en donde el porcentaje tocó niveles de hasta el 30%. Los niños no aprenden de manera igual con una tableta, un computador o con guías, como ocurrió en muchas circunstancias del país, que teniendo, digamos, la interacción permanente y continua de los profesores. Las alarmas están encendidas y ante la preocupante situación, las medidas deben ser inmediatas y el tema asumido como una responsabilidad prioritaria de los actores encargados de la educación de niños y jóvenes colombianos.
Para hablar de este tema que sin duda nos preocupa a todos los padres de familia, nos acompaña Francisco Cajiao, consultor en educación. También en nuestra mesa está en el estudio 5 de RTVC Noticias Óscar Sánchez, él es director de Educapaz Colombia y exsecretario de Educación de Bogotá entre los años 2012 y 2015. Y Carolina Erazo, productora delegada de Señal Colombia y directora del programa Profe en tu Casa. Muchas gracias por acompañarnos en De qué se habla. Y vamos a entrar en materia, doctor Óscar y Francisco, y quiero comenzar con los dos haciéndoles esta pregunta concreta. ¿Cuáles fueron las falencias más graves e importantes en la educación en el país que visibilizó esta pandemia? Bueno, gracias José y un gusto, Carolina, y hola Pacho, ¿cómo estás? Las falencias son muchas, muy graves, pero yo creo que tienen una realidad común, y es que en una sociedad tan desigual, donde hay tantas diferencias de oportunidades de todo tipo, conectividad es una, profesores que tienen contacto con sus estudiantes, oportunidades de transportarse hacia la escuela, etcétera, etcétera. La pandemia lo que hizo fue coger esas brechas y dispararlas enormemente. ¿En qué campos? Entonces, por ejemplo, la diferencia entre lo que pasó entre los estudiantes de algunos colegios de clase media, con familias acomodadas, con recursos financieros, etcétera, y los estudiantes de baja condición económica es muy grande. La diferencia entre los estudiantes del mundo urbano y el mundo rural, y en particular los del mundo rural disperso y donde el conflicto armado, por ejemplo, tiene alto impacto, son brutales. Pero pensemos, por ejemplo, en las personas en condición de discapacidad. Pensemos en un estudiante ciego, un estudiante con una discapacidad cognitiva, ¿cómo mantiene algún tipo de educación en una situación de estas? O los papás en el campo, por ejemplo, que se levantan a labrar la tierra y que el niño tiene que ir a una distancia de 1 hora caminando, se regresa a otra hora y pues eso es tiempo perdido también para su trabajo. No, y en la ruralidad el tema de la distancia hace que si estamos de buenas haya comunicación entre el profesor y el estudiante por WhatsApp, si es que hay conectividad, si es que hay minutos, si es que si es que el trabajo del campo deja, si es que. Sí. Y en muchísimos casos, pues no es que. Pues no hay doctor, nada. Sí, doctor Francisco, para usted, ¿qué evidenció esta pandemia y esta situación compleja que estamos viviendo en el país? Algo muy grave. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Un saludo, Óscar, que hace días no te veía, Gloria. Y es que hay un discurso muy prolífico, muy abundante los últimos años sobre la infancia, la defensa de la infancia, los derechos de los niños prevalecen sobre los demás, pero a la hora de negar el derecho a la educación, no hubo nadie que realmente actuara con afirmatividad. El reclamo por el regreso a la escolaridad fue esencialmente de muy pequeños grupos, grupos sin ninguna audiencia efectiva, pero los organismos que hacen parte del Estado colombiano, que tienen la obligación absoluta de defender los derechos de los niños, estuvieron bastante mudos. Yo no vi pronunciamientos de la Procuraduría General de la Nación. Estaban muy ocupados con otras cosas. Y es ahí, Carolina, donde llega el papel de Señal Colombia y la televisión pública para suplir precisamente esos espacios académicos que necesitaban tanto, sobre todo en las zonas rurales de nuestro país. Sí, creo que en ese momento fue cuando se valoró un poco toda esa televisión pública, sobre todo en esos lugares apartados del país, donde digamos que fueron como los más golpeados también por su poca conectividad. Nosotros que inmediatamente reaccionamos muy rápido, nosotros fuimos al aire con nuestro proyecto educativo, fue un acompañamiento pedagógico, porque nosotros realmente siempre fue la misión del programa hacer un acompañamiento, no cumplir con un currículum, porque sería imposible en 1 hora diaria en Señal Colombia. Sin embargo, nosotros reaccionamos inmediato de la mano con el Ministerio de Educación una noche antes del 18 de marzo en crear un contenido que pudiera acompañar sobre todo a esa teleaudiencia de las zonas rurales, que eran las más golpeadas en ese momento por su falta de conectividad, no había reacción. Tuvimos, digamos que la reacción en ese momento era nosotros de alguna manera acompañarlos con las áreas de conocimiento en matemáticas, ciencias sociales, matemáticas, español,
mientras las instituciones educativas se ubicaban y lograban crear una estrategia para poder brindar una educación virtual. Entonces, digamos que nosotros pudimos reaccionar mucho más rápido en ese momento en la televisión pública y llegar a esos lugares donde en ese momento no había y no llegaba y no se podía reaccionar desde las instituciones educativas. Pues mire que han hecho un trabajo maravilloso y el reconocimiento, digamos, que no puede venir de nosotros mismos, que somos la televisión pública. Seguramente ese reconocimiento se lo van a dar los padres de familia en diferentes regiones de nuestro país a toda la labor que ustedes han emprendido con Profe en tu Casa. Cierre de empresas, disminución en la contratación de trabajadores fueron algunos de los detonantes económicos y que tuvieron una fuerte influencia sobre los padres de familia en esta pandemia y que afectó, por supuesto, directamente en lo emocional, pero también en lo educativo de sus hijos. Las clases virtuales mi niño no atiende nada. Empezaba a escuchar música, a ver videos. No hacían lo que deberían hacer como estar en el colegio. Estos padres de familia están preocupados, algo sospechan. ¿Tanta virtualidad sí será buena? ¿El computador logró más dedicación en los estudiantes que la presencia del profesor? ¿Será prevención de los papás? ¿O la malicia sigue vigente y está funcionando? No hay una enseñanza realmente que ellos cojan bien el trabajo, que ellos cumplan un horario de sentarse, que ellos cumplan un horario de pronto de levantarse, de su alimentación, de su descanso. Es difícil porque ellos no van a trabajar igual que en un colegio. En ese caso de las clases virtuales mi niño no atiende nada. Él es el niño muy hiperactivo y él no atiende, él toca es estar con la profesora al pie. Lo que hacía era prender el computador y empezaba a escuchar música, a ver videos, a chatear con los amigos, menos lo que realmente necesitaba, que era asistir a su clase. Entonces fue un proceso bastante caótico con él, que se vio reflejado pues en las notas. Las cargas en el hogar aumentaron y los resultados, según ellos, no fueron los mejores. Otra exigencia llegó a los hogares, los padres en teletrabajo, los hijos en teleestudio. Pero, ¿sí había computadores para tanta gente? ¿Qué pasó con los procesos en familia? Se levantaban tarde, de pronto las tareas, de pronto no prendían una cámara, de pronto no hacían lo que deberían hacer como estar en el colegio. Fue un impacto muy fuerte para todos. El estar en el colegio no es solamente venir a recibir clase, es también interactuar, esa parte, ese contacto con las personas es muy importante para el desarrollo y la evolución de los estudiantes. Por fortuna para ellos, el anuncio del regreso a las aulas alivió las cargas en el hogar y a la vez sintieron que sus hijos empezaron a rendir académicamente. Le da gusto que yo por la mañana lo levante y lo vista, le dé su desayuno y nos vengamos, a él le da gusto, él se pone contento, llega aquí al colegio, si yo me demore en llegar al colegio, él me jala y entra. Varias reflexiones quedaron de esta experiencia. ¿Qué quiero que pase? Que el niño vuelva a su aprendizaje, que coja la enseñanza que debía hacer y que como que aprenda más. Entonces yo espero realmente que el niño vuelva a su institución, que cumpla un horario, que aprenda porque para eso es que lo tenemos acá. Sobre todo que aprenda. Calma, padres de familia, sé que ustedes están tan preocupados como yo. Vamos a ver si esto tiene alguna solución, a explorar con nuestros expertos invitados. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos aquí en De Qué se habla para continuar hablando de la readaptación educativa y por supuesto el papel de los profesores en medio de la pandemia. Ya volvemos. Ustedes muchas gracias por seguir con nosotros. Con esta difícil nueva normalidad, nueva realidad, los profesores también han sufrido el embate de esta pandemia sobre el mundo educativo, que hizo que los comprometiera aún más en una puntual y pronta readaptación ante las nuevas alternativas virtuales para la enseñanza. Es el momento, no hay que esperar más. Adelantar cuaderno, ponerse al día y actuar con rapidez.
Recuperar el tiempo perdido y llegar a niveles óptimos en educación básica y media es una prioridad. Así lo entienden rectores y profesores de colegios públicos y privados que, como actores principales de la educación, entienden las barreras de las nuevas formas de educar. Creo que hubo factores suficientemente reconocibles que hicieron que los estudiantes enfrentaran a barreras del aprendizaje. El primero, que la mayor parte de las comunidades de aprendizaje son niños, niñas y jóvenes del sector público no contaba con tecnologías de la información y la comunicación que permitieran un enlace y una accesibilidad a las diferentes actividades que los colegios proponían. Yo pienso que la presencialidad sí les hace más falta. ¿Por qué? Porque es que nuestros niños no solamente aprenden la parte académica, aprenden a convivir con otros seres humanos. Hoy hacen esfuerzos, son conscientes de los retos que tienen y de que la tecnología ahora debe ser una aliada en el proceso de formación. Es necesaria la presencialidad, sí, claro, es necesaria, pero la virtualidad nos colaboró en algo importante y es evitar la deserción escolar. ¿Qué logramos con esto? Pues que aquellos estudiantes que por diferentes razones no podían asistir al colegio pudieran seguir teniendo el contacto con la institución. Tú vas a encontrar niños de grados primero, por ejemplo, niños de grado transición, que saben cómo entran, saben cómo manejar la clase, saben cómo ingresar a sus plataformas, ¿cierto? Eso es un aprendizaje aún más fuerte que el que tenemos nosotros. El próximo año, empezando el año, volvemos a hacer el mismo ejercicio, una nivelación académica, pero los conceptos tal vez los van a adquirir más rápido, ¿cierto? Digamos que aquí lo más difícil era que el estudiante se quedara, se emocionara y se enamorara de la educación. Con estos esfuerzos, la comunidad educativa espera que en las próximas pruebas a nivel mundial, el país tenga buena calificación. Continúan con nosotros en De qué se habla Francisco Cajiao, consultor en educación, Óscar Sánchez, director de Educapaz Colombia y además exsecretario de Educación de Bogotá, y Carolina Erazo, productora delegada de Señal Colombia y directora del programa Profe en tu Casa. Gracias de nuevo por estar acá con nosotros. Y Carolina, quiero comenzar con usted. ¿De qué manera tal vez la televisión pública sirvió como herramienta a todos los padres en medio de este aprendizaje virtual? Bueno, nosotros como prioridad teníamos claro nuestra misión y era que debíamos apoyar pedagógicamente a todas las edades, porque era muy complejo solo dedicarse a una audiencia. Entonces, lo que hicimos en ese momento fue dividir nuestros días, y los días martes lo dedicábamos a educación inicial. Eso, digamos que la educación inicial tiene unas dinámicas muy diferentes a aquellos de primaria. Los días miércoles lo dedicábamos a los niños de primaria, jueves a bachillerato y los viernes a educación media. Entonces, tratando de cómo esas dinámicas del programa podía enseñarles a cada uno de manera diferente. Entonces, en educación inicial tratábamos de jugar, de cómo enseñarles de manera pedagógica, dinámica, que el programa capturara la atención de los niños, que es tan difícil. Pero esa herramienta que nosotros teníamos era cómo hacer una clase divertida, dinámica, que se quedara con los niños, pero al mismo tiempo les enseñara. No podíamos quedarnos con que nos vieran, pero no retener su atención, que es muy difícil. Entonces, cada público teníamos una herramienta diferente de capturarlo y creamos una estructura de programa donde los niños participaran jugando. Entonces, en ese momento, Profe en tu Casa tiene una estructura donde los niños participan de todo el país, hacemos una pregunta y cada niño ayuda a su compañero de clase a pasar el nivel del juego, que realmente es una clase. Entonces, eso enseñó a que fuéramos compañeristas. Tenemos el salón más grande de Colombia, porque entonces participa un niño de Candelaria de Valle y cuelga él, y participa el niño de Boyacá. ¿Y quién le marca a los papás? Tenemos una línea de WhatsApp donde ellos nos escriben. Hemos tenido historias de los papás que ahorran para cargar su celular y tener WhatsApp y que el niño pueda conectarse con el programa a la hora del programa. Tenemos niños que el año pasado, sobre todo, se ponían el uniforme para ver el programa. O sea, sabían que a las 8:30 se ponían el uniforme y a las 10 de la mañana entraban al aire con nosotros porque se divertían, y eso no podíamos dejarlo de lado, y eso este año también lo tuvimos muy en cuenta, y era que a los niños teníamos que enseñarles capturar su atención
y que ellos se divirtieran aprendiendo en el salón de clases, profe, en tu casa. Mire, Carolina evidenció otra cosa, Oscar, y es el tema del acceso a la tecnología. Algunos no tienen celulares de alta gama que les permita el WhatsApp o computadores que les permitía conectarse con el aula de clases virtual. Y usted que es experto en democracia y también en educación, ¿qué tanta democracia ha tenido esta educación virtual? Pues es que, digamos, uno tiene que reconocer los heroísmos, ¿no? Este es un país lleno de flores en educación, lleno de maestros, de procesos, de organizaciones sociales. El material educativo que han hecho aquí en la televisión educativa es muy bueno, pero una cosa son las flores y otra es el jardín. Entonces, reconociendo todas las cosas maravillosas que hay, los heroísmos. Ahí veíamos al principio del programa a Alexander Rubio, el director del IDEP, un hombre que lleva 20 años de profesor en Ciudad Bolívar, tiene doctorados, y dice, mire, la situación de inasistencia es dramática, ¿sí? Pacho es de la junta de ese instituto que dirige Alexander. Hay muchas cosas bellas, pero hay que reconocer que la cosa es muy dramática. Entonces, yo creo que la dotación tecnológica, por ejemplo, en los colegios y en los hogares es una cosa importante que no llega sino a algunas partes. Pero yo también he visto colegios públicos, tengo uno en la cabeza en este momento que tiene 300 computadores portátiles y tabletas guardados hace 2 años y no le ha prestado uno solo a los niños. Entonces luego además de la dotación, etcétera, porque a veces la gente dice, no, pues necesitamos material pedagógico, necesitamos aparatos, necesitamos, ojo, necesitamos eso, necesitamos que lleguen, que se puedan usar, que tengan acceso, que sea generalizado, que llegue sobre todo con prioridad a quienes más lo necesitan, con el enfoque que cada quien necesita. Pero con todo y eso, el problema no es de tecnología. Digamos, si seguimos creyendo que la tecnología es la panacea, nos va a pasar, como decía algún experto, vamos a tener en el futuro para los pobres robots y para los ricos maestros. El problema aquí es de cómo los seres humanos logramos tener conexión, entendiendo que hay unas personas que necesitan más que otras y por lo tanto los docentes, las capacidades de los docentes, los recursos del Estado tienen que estar al servicio de esa relación pedagógica, de unir a la familia, al estudiante con el docente y construir ahí un proceso de aprendizaje. Y luego las herramientas tecnológicas son importantes. La ecuación, dotación, uso, diversidad en las posibilidades de materiales y herramientas, pero sobre todo acceso a seres humanos con la capacidad, con la organización institucional adecuada, es terriblemente antidemocrática, digamos, para responder su pregunta. Doctor Francisco, ¿usted cómo cree que va la adaptación entonces en este momento, tanto de los profesores como de los alumnos y los padres de familia con estas dinámicas que nos ha puesto esta crisis? Yo creo que va lenta, va supremamente lenta. Hace una semana estaba el ministerio dando datos de que todavía había más de un 30% de chicos que no lograban regresar. Los que han regresado en esta modalidad que eufemísticamente llaman alternancia, a veces están yendo 1 o 2 días a la semana por unas cuantas horas. Creo que además ha habido una enorme manipulación del miedo, y manipular el miedo es una cosa muy delicada. En esta pandemia, a nivel universal se vio esto, es decir, la herramienta fundamental que tuvieron los gobiernos de salud pública antes que la razón fue el pánico. Y eso bien alimentado y bien cultivado hace que muchos padres todavía no se sientan seguros. Además, se han generado una cosa muy delicada, que es mostrar la escuela como un lugar muy peligroso. Entonces yo creo que se suman una cantidad de factores que hacen que el proceso de retorno haya sido y esté siendo todavía lento. Yo esperaría que a partir de enero realmente el retorno sea total y absoluto. Me llama mucho la atención ver cómo, por ejemplo, en Francia, que fue un país muy golpeado por la pandemia el año pasado, en marzo, abril, fue tremendo. El presidente de la República, no un delegado ni un vocero, sino el presidente de la República directamente convocó al retorno a clases el 14 de mayo del 2020. Es decir, el país entendió que la escolaridad la escuela era el lugar más seguro que había para los niños en medio de una situación de estas.
Nosotros nos fabricamos una idea de que la escuela era el lugar más inseguro y las escuelas más pobres se han asociado con las más inseguras, de manera que los más pobres son los que menos han regresado al colegio. Yo creo que este retorno tiene que coger impulso. Lo que me anima es ver, como lo han mostrado ustedes allí, el entusiasmo enorme de los niños que han regresado, el gusto de los maestros. Es muy importante entender que los maestros han sido muy duramente afectados por la virtualidad, porque para un maestro no tener a sus estudiantes es como hablar en el desierto. Es un diálogo de espiritismo, porque además los chicos no prenden las cámaras, si las prenden se va la conectividad. Entonces, esto para el maestro es terriblemente frustrante. Sí. Los maestros están felices, los que han regresado. Yo estuve la semana pasada en Pitalito y estaban felices. Sí, pues lamentablemente, doctor Francisco, con las ganas no es suficiente y se necesitan acciones prontas por parte del Estado para que esto realmente se pueda solucionar lo más pronto posible. Francisco, doctor Oscar también, y también Carolina, muchas gracias por acompañarnos en De Qué se habla, un placer. Gracias. Una cosa, esto es de largo plazo y es de común acuerdo en toda la sociedad. No son solo soluciones inmediatas y concretas que se requieren, sino un acuerdo general y entender que el problema no se resuelve ni en meses ni en pocos años, en décadas. Esto tiene unos impactos muy grandes. Y si seguimos maestros por un lado, colegios, Secretaría de Educación, ministerios, sin estar de acuerdo, no lo vamos a lograr. Pues llegamos al final del programa. Ahora ya saben que en Colombia se habla de las consecuencias del silencio que dejaron las aulas, de la importancia de la televisión pública en la educación y de la readaptación que estamos viviendo en todo el sistema educativo de nuestro país. Chao, que tengan un feliz domingo. Hola, profe, en tu casa. Mi nombre es Ari González López. Soy de Buenavista, Córdoba. Tengo 9 años y yo digo presente, profe, en tu casa. Chao. Buenos días, profe, en tu casa. Mi nombre es Sebastián González Daza, del departamento de Boyacá, municipio Siachoque. Hola, profe, en tu casa. Mi nombre es María Paulina Tascón Vélez. Soy de la comunidad Marcelino Tascón, de Valparaíso, Antioquia. Hola, muy buenos días, amiguitos de Profe en tu casa. Mi nombre es Muñoz Artunduaga, tengo 11 años, hago grado quinto, primaria y digo presente, profe, en tu casa. Chao.